El camino real. En provincia suele oscurecer más temprano, debido a que casi no hay postes de luz. Los habitantes de los pequeños pueblos deben aprovechar mientras el sol los ilumine para hacer sus quehaceres e incluso regresar a sus casas. Después todo se vuelve oscuridad y penumbra entre los viejos caminos que comunican un pueblo con otro. Cuentan por aquí que Columba, una muchacha joven e incrédula de un pueblo escondido en las faldas de los cerros del Estado de México, decidió ignorar las advertencias de su madre. Muy temprano salió de su casa con su pequeña hermana en brazos. Se dirigía a la plaza municipal para vender flor de calabaza, requesón y otras cosas. Ahí estuvo todo el día. La jornada fue larga y poco productiva, pues no había vendido casi nada. Sus hermanitos tenían que comer y no podía regresar sin nada entre las manos. Se quedó un poco más después de que el resto de los vendedores alzaran sus mercancías, así que mientras unos ya estaban casi de regreso en sus casas, ella apenas recogía su puestecito para ir encaminándose a la salida del centro. Ya estaba atardeciendo y dentro de poco oscurecería. La costumbre entre los habitantes del pueblo obligaba a la muchacha a caminar de regreso a casa antes de que el anochecer la sorprendiera. Pero Columba prefería ignorar las historias de brujas y aparecidos que contaban las ancianas con el fin de atemorizar a los jóvenes, ya que para ella no eran más que chismes y habladurías. Ya de regreso, para cortar camino, debía atravesar el camino real entre magueyes y árboles, un sendero bastante solitario. Estaba junto a un terreno pedregoso y húmedo, el único de la zona. Por lo mismo, los árboles eran grandes e imponentes, y la sombra, incluso a plena luz del día, obstaculizaba la visión de la mirada más aguda. Decían las ancianas que ahí se reunían las brujas para realizar sus aquelarres, y que a diferencia de otros lugares, no aparecían como bolas de fuego volando por los cielos. Sencillamente aparecían entre risas estruendosas y alaridos horribles. Se contaba que estas brujas eran mujeres maliciosas y amargadas, que jamás habían podido concebir ni formar una familia, y por lo mismo habían enloquecido y cometido horribles crímenes contra todo el pueblo. Muchos inocentes fallecieron por este motivo en ese lugar, y la desgracia cayó sobre todos los habitantes, pues contaban que las brujas no solo deseaban arrebatar a los niños de sus padres, sino que también odiaban a las mujeres que daban a luz. Aprovechaban cuando las madres se quedaban dormidas, amamantando a sus pequeños para quitarles la vida. Aparecían en forma de serpientes, bajaban por el techo, retiraban al pequeño del pecho de su madre, y entonces bebían su leche y después le quitaban la existencia. Iba Columba recordando todas estas historias cuando llegaron a la entrada de su pueblo, y notó que el sol ya había desaparecido en el horizonte. El camino oscurecía más a cada paso. De pronto, sintió como la pequeña se le resbalaba de entre los brazos. La envolvió con el rebozo y la amarró a su cuerpo. Sin embargo, la niña se volvía a resbalar. Columba insistía en sujetarla fuertemente contra su cuerpo, pero parecía como si alguien estuviera jalándola. La pequeña comenzó a llorar muy fuerte y se puso a patalear sobre su espalda. Su hermana mayor volteó la mirada y notó que andaban por el lugar donde se hacían los aquelarres. Sintió un miedo espantoso, bajó la mirada, rezó todas las oraciones que recordaba y corrió sin descanso hasta salir del camino. Su hermana había dejado de llorar, parecía desmayada. Columba redobló el paso llorando y maldiciendo a las brujas. Llegó a su casa espantadísima, bajó a su hermana, y al abrir el rebozo la encontró sin vida, con las manitas arañadas y dobladas, la cara ensangrentada y el cuello cortado de una forma extraña. Toda la familia se quedó horrorizada. Dicen que Columba enloqueció aquella noche, que su cordura se la llevaron los primeros rayos del sol. Las historias de las ancianas no deben tomarse a la ligera, pues la oscuridad esconde secretos infinitos que no podemos imaginar siquiera. Las brujas pueden existir incluso en aquellos lugares donde no creemos encontrarlas. Son tan viles que sus almas pueden llenarnos de horror y soledad ahí mismo, en los lugares que siempre creímos seguros y salvos, como refugio de nuestra cordura.
La leyenda de la taconera de Saltillo, Coahuila. Cuenta la leyenda que la taconera solía ser una muchacha muy bella, de piel aperlada, con unos labios grandes y ojos de color verde. Todas las noches recorría lo que hoy es el periférico Echeverría en Saltillo, y al escuchar sus tacones todos los hombres que andaban por ahí volteaban a verla para contemplar su belleza. Ella iba a recoger a su mamá del trabajo, ya que solía salir muy tarde. Una noche un sujeto trató de tomarla a la fuerza y robarle un beso, y entre tanto forcejeo, ella logró soltarse dando varios pasos hacia el periférico, y un carro que venía por ahí la arrolló dejándola sin vida en medio de la calle. Desde ese día se cuenta que en las madrugadas se escuchan los tacones de esa joven, que primero son pasos lentos y que poco a poco van tomando velocidad. Se escucha cómo se aproximan hacia ti. Se dice que si la escuchas no debes voltear, ya que los que lo han hecho dicen ver a la muchacha totalmente desfigurada y que con un fuerte grito tratará de empujarte hacia la carretera. Vampiro. Era tarde. Lloviznaba. Walter dormitaba frente al televisor, que era la única fuente de luz en esa sala oscura. En esa casa oscura, llena de fotografías y tantas cosas que para los demás era basura, pero para él eran recuerdos. Lo único que quedaba de una vida llena fructífera en el ejército, un matrimonio duradero hasta la muerte y 3 hermosos hijos que solo recordaban su existencia una vez al mes. En el muro que era su televisor se proyectaba un infomercial que anunciaba un localizador capaz de mandar una señal aún afuera del planeta para poder ser encontrado. Walter se levantó del reposet, cansado, y maldecía en silencio a lo que la humanidad había llegado, viajando a otros mundos, tan apanicados por haberlos invadido que cada cosa que se vendía era un preparativo para un cataclismo mundial, aceptando a cada vampiro, demonio y monstruo vagando libres por las calles, esperanzados de encontrar en ellos alguna defensa. Walter, a los ojos de los demás, era un anciano, inmerso en un pasado que hacía tanto había pasado, donde solo el hecho de que 2 personas del mismo sexo compartieran un lecho era un escándalo. Mucho menos pensar en humanos y monstruos como pareja. Eso sí, sin duda, era lo que a Walter le asqueaba más. Y esa noche, Walter supo que había llegado al colmo de la burla cuando en mitad de la noche nuevos vecinos llegaron al vecindario. El anciano se estremeció al notar que era una pareja joven. Ella, sin duda, era vampiresa. Él parecía humano, sin embargo, no terminaba de recuperarse de su impresión inicial cuando notó el bultito que la vampiresa cargaba. ¿Era un bebé? Walter se convenció que Dios o el día se divertían a sus costillas, poniendo en la casa de junto una familia tan asquerosamente mixta que simplemente no quería pensar en ello. Pero sí pensaba. Pensaba cada noche que pasaba en vela, escuchando su rutina nocturna que de lejos parecería la de cualquier familia, pero esa no era cualquier familia. La quietud de la noche y algunos juguetitos que nunca devolvió al ejército le permitieron confirmar lo que ya sospechaba, que ella era vampiresa y él humano y su hijo un vampiro. Sin ellos saberlo o quererlo, Walter se convirtió en un miembro más de su familia, a distancia. Se había adaptado a sus horarios de sueño, se enteraba cuando los visitaban, incluso sabía sus cumpleaños, y hasta tomó parte en el anuncio de que la pareja asquerosamente mezclada esperaba otra vez un bebé. Walter comenzó a cuidar de sí, tomaba sus medicamentos. Adormilado, iba a sus revisiones médicas. Parecía que incluso, habiendo pasado 10 años merodeando en una vida ajena, para él había sido apenas un parpadeo. Walter
Nunca supo realmente para qué o con qué fin les espiaba. En el fondo sabía que no podía hacer mucho contra los vampiros, pero contra los humanos, pues el segundo hijo en la familia resultó ser una humana, igual que su padre, con las mismas debilidades. Como un sueño, así recordaba Walter aquella madrugada lluviosa en que sacó fuerzas de Dios a de dónde e incendió esa casa que había sido refugio de esos engendros tanto tiempo y que finalmente veía arder. Le indignó notar que los vecinos se acercaban a ofrecer ayuda, mas un placer insano pronto sustituyó esa sensación al ver que a madre e hijo salir de entre las llamas con los fiambres del padre y la hija. Por primera vez en años, Walter sonrió. Ahora sabían lo que pasaba al engañar al humano, vendiéndole una existencia que solo es para los condenados. En la multitud Walter lo vio acercarse. Ya lo había visto antes. Era el padre de la vampiresa, al parecer orgulloso de la elección de estilo de vida de su hija, quien ahora lloraba desconsolada. Mas en un parpadeo, el vampiro miró fijamente hacia la ventana de Walter. Le parecía que lo miraba a él, pero no podía ser. Todo estaba a oscuras y las luces se encendieron en toda la casa. Una sombra alargada y tenebrosa cubrió a Walter. Frente a él estaba el vampiro, mirándole con odio bestial. ¡Tú lo hiciste!, aseveró el vampiro haciendo vibrar las paredes. ¡Tú lo hiciste! El anciano volvió a sentirse inútil en el momento en que intentó dar un paso y las piernas parecían no obedecerle. ¿Por qué?, se acercó al vampiro mostrando sus colmillos en un gesto de dolor. ¿Por qué mataste a mi familia? Walter temblaba, no podía articular palabra alguna y estaba totalmente aterido. Las luces se apagaron. Yo... Walter titubeaba cual bebé. Es que no está bien. Una lágrima resbaló por el rostro del vampiro, para al instante cristalizarse y despedazarse. Te diré lo que no está bien, dijo el vampiro mirando al anciano fijamente a los ojos. No está bien que dos seres se amen y eso haga que un imbécil como tú termine con su existencia, causando un dolor tan horrible que ningún vampiro puede soportar. El vampiro esbozó una sonrisa macabra y dijo: Pero lo sabrás. Tú lo sabrás. Sin que el anciano pudiera oponer resistencia, el vampiro desgarró su cuello con un movimiento rápido de su mano, dejándole en total agonía y dolor para después salvarlo de la muerte, dándole a beber su propia sangre. Era tarde, llovía. Walter se encontraba sentado frente a su ventana que otrora le regalara la imagen de un hogar, y ahora en el paisaje de una tumba lúgubre donde descansaban los restos del padre y su hija, tumba que habíase convertido en su prisión y su obligación cuidar por la eternidad.